Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama acoge con satisfacción el acuerdo de la Unión Europea. Su santidad el Dalai Lama da enseñanza sobre la entrada al camino medio de Chandrakirti. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana ofrecen sus condolencias por el fallecimiento de John Lewis y por las víctimas de las inundaciones de Assam. China encarcela a 2 tibetanos por cantar alabando a su santidad el Dalai Lama. Proyecto conjunto de científicos rusos y monasterios budistas invita a monjes investigadores. El diputado italiano Bianchi cuestiona la posición de Italia sobre China. Los seminarios de China sobre el Tíbet son un intento de mantener las apariencias en la ONU, dice el secretario de Información de la Administración Central Tibetana. Su santidad el Dalai Lama emitió un comunicado el martes de esta semana felicitando a los líderes de la Unión Europea por el histórico acuerdo de recuperación por 750.000 millones de euros para reconstruir las economías de la Unión Europea devastadas por la pandemia del COVID-19. Su santidad dijo que la Unión Europea ha demostrado una vez más la importancia del interés común y agregó que el modelo fue una inspiración para todos al anteponer el interés común y la cooperación mutua, incluso frente a los peores desafíos. Su santidad el Dalai Lama dio enseñanza de 3 días sobre la entrada al camino medio de Chandrakirti a petición de Nalanda Shiksha el viernes de la semana pasada. Hablando sobre las 4 nobles verdades de Buda Shakyamuni, su santidad dijo que ningún ser sensible con sentimientos quiere encontrarse con el sufrimiento, y es por eso que el Buda enseñó primero acerca del sufrimiento. Nirodha. Nirodha is complete elimination about the source of suffering, cause of suffering. Then, 4th, marg, path. So now important is we have to analyze or investigate the cessation of all these the negative emotion because the negative emotion is the causes of suffering. El segundo día, su santidad sugirió que el sánscrito se considera un idioma aprendido y que valdría la pena leer los textos de Nagarjuna y Chandrakirti en sánscrito. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana ofrecieron sus condolencias por el fallecimiento del congresista estadounidense e ícono de los derechos civiles, John Lewis. En su carta de condolencias, su santidad expresó su tristeza al recordar y alabar el compromiso principal de John Lewis con la no violencia y la justicia. El presidente de la Administración Central Tibetana, Dr. Lobsang Sangye, y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Yugni, en nombre de la Administración Central y del pueblo tibetano, expresaron su profunda condolencia por la triste pérdida. Su santidad expresó su solidaridad con las personas que perdieron la vida en la reciente inundación en el estado nororiental de India de Assam e hizo una donación por parte del Fideicomiso Dalai Lama para los esfuerzos de ayuda y rescate. El primer ministro Sarvananda Sonowal respondió rápidamente el amable gesto con un tuit agradeciendo a su santidad. 2 tibetanos llamados Kando Tsetan y Tsego fueron condenados a 7 y 3 años de prisión respectivamente por un tribunal chino en el noreste de Tíbet a principios de julio de este año. El dúo fue sentenciado bajo los falsos cargos de subversión estatal y por filtrar secretos de Estado, después de que compusieron, cantaron y distribuyeron una canción en alabanza a su santidad el Dalai Lama. Según el Tibet Times, un medio de comunicación en idioma tibetano, el letrista Kando Tsetan y el cantante Tsego y una mujer tibetana no identificada fueron detenidos en 2019 después de que una canción de alabanza a su santidad el Dalai Lama circulara en las redes sociales chinas. Monjes investigadores han sido invitados a inscribirse para recibir capacitación y trabajar en el proyecto conjunto entre científicos rusos y monasterios budistas destinado a estudiar los estados alterados de la conciencia y el fenómeno Tuktam. La iniciativa se basa en la idea de su santidad el Dalai Lama de que los seguidores del budismo deberían aplicar los métodos científicos occidentales para estudiar la meditación, en colaboración con investigadores occidentales.
En septiembre de 2019, 8 de estos monjes de estos monasterios ya completaron la capacitación en Rusia bajo el programa El enfoque del camino medio en la neurociencia. Otro grupo de monjes investigadores ha completado sus estudios y se unirá al proyecto en otoño de 2020. El lunes de esta semana, el legislador italiano Matteo Luigi Bianchi cuestionó al gobierno italiano sobre su posición sobre China y preguntó si es necesario el silencio. Bianchi, quien también es miembro del Grupo Parlamentario Italiano para el Tíbet, expresó su preocupación por la destrucción de la cultura tibetana por parte de China y presentó el caso reciente sobre la orden de las autoridades chinas de destruir las banderas de oración tibetanas bajo la llamada campaña de reforma conductual. El secretario de Información de la Administración Central Tibetana, Tsewang Gyalpo Arya, dijo que estos ostentosos seminarios sobre el Tíbet no son más que un intento de China de mantener las apariencias durante la 44ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. CGTN, uno de los portavoces oficiales de China, informó que China recientemente organizó seminarios sobre el Tíbet en Chongqing y Beijing los días 14 y 15 de julio respectivamente. Los temas del seminario en Chongqing fueron el desarrollo social del Tíbet y el progreso de los derechos humanos y logros y perspectivas para la erradicación de la pobreza del Tíbet. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.